Hola, ¿qué tal? En este video revisaremos algunos conceptos relacionados con espacio de estados dentro de la materia de control 2. Los conceptos que revisaremos serán algunas definiciones de estado del sistema y también algunos conceptos relacionados con sistemas dinámicos lineales. Tenemos primeramente lo que es un estado del sistema. En sí, un estado del sistema es aquel que nos define el comportamiento interno de un sistema. Este estado del sistema se representa como un vector de estados que tiene distintos elementos, x1, x2, hasta xn. Cada uno de estos estados representa alguna variable que nos dice cómo se comporta el sistema dinámico. Así, por ejemplo, x1 podría ser una posición, x1 podría ser una posición, x2 una velocidad, x3 podría representar temperatura, x4 presión y así sucesivamente. Entonces, toda, todos estos datos, toda esta variable, lo que nos dice es cómo se comporta internamente el sistema. Y este estado, a fin de cuentas, nos da una trayectoria o nos dice cómo evolucionan cada una de las variables con respecto al tiempo. El hecho de conocer la evolución de estos estados nos permite diseñar algún controlador eficiente, robusto y que sea adecuado. También conocer esta evaluación nos permite diseñar controladores en sistemas más complejos. Un estado de un sistema dinámico, se dice que está constituido por al menos la información mínima necesaria de tal manera que nosotros, conociendo la condición inicial o el estado actual y el valor de la entrada, nosotros podamos predecir o determinar el comportamiento futuro del sistema para cualquier instante del tiempo. De ahí que el estado del sistema va a ser una función del tiempo, de la condición inicial y de la entrada. Por otro lado, tenemos que el espacio de estados es el espacio vectorial donde el vector de estados va a tomar sus valores. De ahí entonces que este espacio de estados va a tener exactamente la misma dimensión que el número de elementos que el vector de estados. Existen algunas condiciones que están ligadas a la definición de estados. Entre ellos, primero tenemos lo que es unicidad. La unicidad nos dice que para todo tiempo t mayor a una condición inicial t0, dada una condición inicial x0 y una entrada de control u de tau, donde tau es mayor a t0 y menor o igual que el tiempo t. Dadas todas estas condiciones, vamos a tener que x de t es única, que la trayectoria x de t siempre es única. Esto lo podemos expresar aquí en un gráfico donde tenemos un espacio de estados de dos elementos, x1 y x2, y donde trazamos alguna trayectoria con una condición inicial y se obtiene esta trayectoria. Aquí al final empezamos en x0 y terminamos en xt. Aquí x0 es evaluando los estados en el tiempo t0. Luego, digamos, si volvemos a realizar nuevamente este experimento, a volver a obtener esta trayectoria con la misma condición inicial, y partimos exactamente de la misma condición inicial y aplicamos también la misma entrada de control, vamos a obtener exactamente la misma trayectoria. Entonces, esto nos dice que tenemos unicidad. Lo que se refiere a continuidad, nos dice que las trayectorias en el espacio de estado deben de ser funciones continuas. Y esto se expresa con este límite,
donde nos dice que el límite de x de t cuando t tiende a t0 es igual a x evaluado en t0. En otras palabras, no debemos de tener brincos o cambios bruscos en la trayectoria del sistema. Entonces por ahí, si tenemos nosotros alguna trayectoria y por ahí marcamos por ejemplo, que sea el tiempo t0, y nosotros de esta trayectoria x de t vamos acercando, evaluando la función x de t, la vamos acercando a t0, va a llegar un momento en que estos valores van a coincidir. En otras palabras, si tenemos una trayectoria, significa que no vamos a tener cambios bruscos en esta trayectoria. Entonces no podemos pasar de aquí a aquí en un instante. No vamos a tener estos saltos en la trayectoria del sistema. Entonces, si un sistema es continuo, no se van a permitir este tipo de saltos. Luego también tenemos la condición de transitividad. Esta propiedad nos dice que para definir nosotros una trayectoria del sistema se requiere conocer una condición inicial, una condición actual, y además también el valor de la entrada, también partiendo del tiempo t0. Entonces estas tres condiciones, unicidad, continuidad y transitividad, están ligadas a la definición de estado. Con respecto a las ecuaciones del modelo de estado, un modelo de sistema dinámico nos dice o nos da una relación entre la entrada y la salida de la planta del sistema. Cuando utilizamos función de transferencia en control clásico, esta función de transferencia nos dice cómo se relaciona la entrada y la salida. En espacio de estados, para obtener esta relación entre la entrada y la salida, utilizamos un par de ecuaciones. Una ecuación que nos dice la dinámica de los estados y otra ecuación que nos da lo que viene siendo la salida. Entonces el conjunto de estas dos ecuaciones nos define el comportamiento del sistema dinámico, nos dice cómo se comporta la planta, cómo se comporta lo que tenemos dentro de nuestro sistema. Entonces, el modelo de un sistema dinámico en forma general está representado por dos ecuaciones. Una ecuación que nos define la dinámica de los estados, la dinámica interna del sistema, y otra ecuación que nos define el comportamiento de la salida. Entonces, estas dos ecuaciones nos da el comportamiento del sistema. Tenemos que el orden del modelo, el orden del sistema dinámico, está dado, está definido por el número de variables de estado que tiene el sistema dinámico. Entonces, si nosotros conocemos el número de variables que define el estado del sistema, con esto nosotros vamos a conocer el orden mínimo del modelo del sistema dinámico. Esto es para un sistema general, entonces podríamos estar hablando nosotros de sistemas no lineales. Podríamos estar hablando también de sistemas lineales. Entonces esta clasificación, aunque podemos incluir algunos otros tipos de sistemas, es una clasificación general. Sistemas no lineales, sistemas lineales. En este curso nosotros tratamos únicamente con sistemas lineales. Y entonces esta representación la podemos simplificar y la podemos definir de esta forma. Entonces los sistemas dinámicos lineales lo podemos expresar de esta manera, donde vamos a tener x punto, la dinámica de los estados es igual a x más b por u, y es igual a c por x más d por u, donde vamos a tener que x nos representa el vector de estados, tiene n elementos, u nos representa el vector de entrada, tiene m elementos de manera general,
Y nos representa el vector de salida y tiene P elementos. Las matrices A, B, C y D tienen dimensiones apropiadas y se refieren a la matriz del sistema, matriz de entrada, matriz de salida y la matriz D. Esta matriz D normalmente en muchos de los sistemas es una matriz nula. Es decir, normalmente la salida únicamente está expresada por C por X. Muy en particular, nosotros vamos a estudiar lo que son los sistemas LTI, que son los Linear Time Invariant Systems. Esto es, los sistemas lineales invariantes en tiempo. Los sistemas lineales invariantes en tiempo los podemos definir a partir de la siguiente definición. Decimos que un sistema dinámico sometido a una entrada U1 en función del tiempo con una condición inicial x0 evaluada x en t0 va a producir una salida y de t, en este caso y1 de t, y se dice que este es invariante si para todo t1 se produce una salida y de t dada por un y2 donde se evalúa t, donde se evalúa en t más t1 debido a una entrada u de t evaluada la entrada en t más t1 partiendo de la condición inicial t0 más t1. A fin de cuentas, toda esta definición nos dice que los parámetros del sistema tenemos invariancia. Entonces los parámetros no varían, no tenemos una variación de los parámetros. De ahí que todas estas matrices A, B, C y D van a ser matrices con valores constantes. Y todo este sistema se puede redefinir o se puede representar de esta manera. X punto es igual a X más B por U y Y es igual a C por X más D por U. Eso sería todo en este video. Gracias.